El mejor modelo que podemos establecer en relación a cómo trabajar, por qué trabajar e incluso cuánto trabajar, lo podemos establecer a partir de Dios mismo. Y es que nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 17, manifestaba lo siguiente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hoy, a partir de su misma creación, reconoceremos en nuestro Señor al modelo representativo para nuestro propio trabajo. Bienvenidos a la lección titulada Dios, nuestro modelo para trabajar. Cuando observamos toda la creación, reconocemos en ella algo profundamente innovador. Y es que Dios ha sido primeramente creativo. En Génesis capítulo 1 y en el verso 1 nos dicen las Sagradas Escrituras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios comenzó creando, y valga la redundancia, su propia creación. Al menos esto es lo que nos registra la Biblia. Y nosotros como creyentes no tenemos duda acerca de esto mismo. Sin embargo, Dios lleva a cabo su obra de una manera muy particular. Es decir, evidenciando creatividad, ingenio y sabiduría. En Hebreos capítulo 11 y en el verso número 3, el escritor de la epístola agrega lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así entonces, lo primero que nos evidencia Dios mismo a través de su propia creación es una gran creatividad e ingenio. Y es que tenemos que ser innovadores en nuestros propios trabajos, porque no hay duda que algo muy monótono y aburrido puede ser nuestro trabajo si no lo desarrollamos de esa manera. La innovación seguramente hará de nuestro campo de trabajo un mejor lugar para laborar. Pero Dios no solamente fue ingenioso o creativo. A través de toda su creación, también despliega organización u orden. A través de todo lo que Dios mismo hizo, Él despliega una buena disposición, una armoniosa creación, organizada y bella. Dios no solo demuestra orden a través de su creación, sino que la exige para con todos nosotros como miembros de su iglesia. Acerca de esto mismo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en primera a los Corintios, en el capítulo 14 y en el verso 40, manifestaba: pero hágase todo decentemente y con orden. Si no tenemos una buena disposición u organización en nuestras propias vidas, en nuestro trabajo y en nuestras reuniones, seguramente nuestro trabajo evidenciará algo terrible, poca productividad, y seguramente no será nada de lo esperado. Así entonces, tenemos por un lado la creatividad, pero por el otro también tenemos la importancia del orden. Ahora bien, Dios no solamente evidencia creatividad o ingenio y organización u orden. Además de todo lo anterior, nuestro Señor, a través de su creación, manifiesta ser muy inquisitivo o riguroso. Permítanme explicar un poco más esto mismo. A lo largo de todo el capítulo 1 del libro de Génesis, una vez tras otra, hallamos una frase que debería llamar poderosamente nuestra atención. Esa frase es esta: y vio Dios.
Esta frase tan diciente nos muestra que Dios examinó su obra, que estaba analizando todo aquello que poco a poco iba haciendo, que estaba evaluando su creación. Así entonces, Dios nos enseña a trabajar no solo de manera creativa y ordenada, pero también nos manifiesta la importancia de examinar todo aquello que en dado momento estamos realizando. El apóstol Pablo también, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 13 y en el verso 5, escribía lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así entonces, no olvidemos examinar, evaluar o inquirir todo aquello que en dado momento estamos llevando a cabo, para que de esa manera podamos estar muy al tanto de eso mismo que hacemos. Pero por otro lado, Dios nos enseña también a ser productivos o provechosos en todo aquello que hagamos. Una cosa es que Dios, a través de su creación, despliegue belleza y por ello mismo nuestra admiración. Pero otra muy distinta es que también, o aparte de ello, Dios, a través de su creación, ha mostrado cuán útil o provechoso es todo aquello que ha llegado a ser. Podemos decir entonces que la creación de nuestro Señor no solo es bella y armoniosa, también es bastante poderosa. Nada en toda la creación es inútil, todo tiene su provecho. Y es que independientemente de aquella frase que hablábamos con anterioridad, Dios también dice inmediatamente después de la misma que todo aquello que vio era bueno. Incluso después de crear al hombre, el escritor inspirado manifiesta que era bueno en gran manera. Vemos entonces que Dios no solamente hace cosas hermosas o bellas, pero también cosas útiles o provechosas. Comprometámonos entonces con la eficiencia en todo aquello que nos propongamos. Seamos personas que le sacamos el jugo a las cosas, productivos y de provecho, sobre todo a nivel espiritual y en nuestro campo laboral. Además de lo anterior, Dios nos enseña a través de su creación que todo aquello que empezó lo llevó a buen término. En Génesis capítulo 2 y en el verso número 1 leemos lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuántas veces no hemos iniciado alguna cosa o ciertos proyectos que jamás hemos terminado? Para poner un ejemplo de esto, preguntémonos, ¿cuántas cosas nos propusimos al comenzar este año? ¿Y cuántas de ellas en este momento ya las dejamos de lado? Así entonces, Dios nos enseña a trabajar de tal modo que llevemos a buen fin aquello que iniciamos. No demos campo para la mediocridad o la profusión. Hagamos las cosas completas e íntegras y que no nos falte nada de aquello que empezamos. Finalmente, Dios no solo nos enseña a cómo trabajar y por qué trabajar. También el Señor nos enseña la importancia del descanso.
En Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 2, leemos lo siguiente. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hay algunas cosas sumamente importantes que nosotros aprendemos a través de este corto pero diciente versículo. En primer lugar, Dios nos enseña a descansar cuando hayamos acabado con todo aquello que nos propongamos. Muchas veces ni siquiera hemos empezado nuestros trabajos cuando ya queremos descansar de ellos. A veces queremos descansar a mitad de aquellos, pero Dios nos enseña a descansar o reposar cuando hayamos terminado nuestras obras. En segundo lugar, el término reposar que hallamos en Génesis capítulo 2, versículo 2, según el diccionario Vine de palabras del Antiguo Testamento, significa descansar, estar quieto o detenerse. Así entonces, podemos observar que existe un momento determinado para trabajar, pero hay otro muy particular para poder llevar a cabo el descanso tan necesario para nosotros. Y es que son muy terribles los efectos que puede causar en dado momento el exceso de trabajo y cuando no existe el descanso necesario. Así podemos ver entonces que a partir de la creación podemos nosotros obtener grandes principios en relación con nuestro propio trabajo. Trabajemos de tal manera que hagamos evidente aquel Dios en el cual creemos, es decir, siendo creativos, ordenados, funcionales e íntegros. Y finalmente, cuando llegue su momento, descansemos. Tomemos el tiempo suficiente para adorar y buscar a nuestro Dios, pero también para compartir con nuestros seres queridos, con nuestra familia e incluso para nosotros mismos cultivarnos. Sin más por el momento, agradezco su amable atención. El Señor les bendiga ricamente.